Esto es el sueño de mi padre. El sueño de mi padre, él siempre quiso alcanzar la cima y luchó tanto que pasó por muchas cosas en la vida que la misma vida le iba enseñando que el camino realmente que él debería de tomar se estaba aproximando cada día más cerca y que él no sabía que lo que le iba a enfrentar. Cuando él tenía aproximadamente 5 años, él acostumbraba y salía afuera todas las mañanas a saludar a su padre antes que él se fuera a trabajar. Y él miraba como su padre era tan dedicado al trabajo y él era una persona que le enseñaba muchas cosas y él se reflejaba en él. Cuando él fuera hombre, él quería ser igual a su padre. Y aconteció que su padre era una persona muy trabajadora y quería alcanzar muchos éxitos para darle a él cuando un día que él creciera. Y su padre salía a comerciar porque él era un comerciante de animales. Se iba a los diferentes pueblos, a las diferentes plazas, a comprar y a vender de diferentes tipos. Y así era una trayectoria que él vivía prácticamente por muchos años y él lo iba observando. Y un día, cuando él salió afuera y él se sintió que él ya estaba un poco más grande y le preguntó: papá, porque yo un día quiero ser como tú y yo quiero que tú me enseñes realmente al trabajo que tú haces y a lo que a tú te dedicas. Y el padre lo volteó a ver y le dijo: hijo, tienes razón, yo siempre te he querido llevar y siempre esto es todo lo que estoy haciendo es por ti. Yo sé que tú eres el primer hijo que tengo y los demás aún todavía no saben realmente a qué yo me dedico y qué es lo que yo hago. Y espero que cuando crezcan un día, tú también les puedas explicar qué es realmente lo que es el trabajo y lo que es la vida. Y así fueron pasando los años, fue pasando el tiempo y un día que mi padre estaba grande, él ya tenía un poco más de razón, ya había observado más el tiempo, cómo caminaba. Y así fue y le pidió a su padre que lo llevara con él al mercado. Y así salían, pasaban por las plazas y compraban un café y conocían muchas personas y él enseñó que él era una persona de éxito, una persona que sabía manejar todo lo que tenía que ver con el tipo y con diferentes personas, los temperamentos, y negociaba y a él le gustaba la idea como su padre hacía todas las cosas, hacía todas las transacciones, los negocios que debería de hacer. Y así él iba aprendiendo y él soñaba que cada vez que lo miraba más cerca, lo admiraba muchísimo más, porque era un hombre de semblante dulce y que le caía bien a las personas. Y eso lo hacía sentirse como una persona más popular y que el camino del éxito alumbraba más hacia él cuando él lo buscaba. Y así iba pasando el tiempo y iba aprendiendo muchas cosas. Y un día aconteció que salió de la casa y iba montado en un caballo. Y le pregunté: papá, ¿por qué no me llevas? Y él me dijo: porque al lugar donde yo voy, tú todavía no puedes ir. Y yo le pregunté: pero ¿por qué? Yo quiero ir contigo. Yo pensé que ya había comenzado a salir contigo y que yo pensé que ya era suficientemente grande porque habíamos salido a diferentes lugares, a tus negocios, y habíamos ido a diferentes cafés.
y yo ya me sentía que estaba caminando más seguido cerca de ti. Pero mi padre insistió y me dijo que esta vez no, que sería a la próxima, y sonrió conmigo, me hizo un saludo y que me quería mucho y que pronto iba a regresar. Y yo me quedé contento por aquello que mi papá me dijo y regresé a casa, platicar con mi mamá, me pude hacer unas cosas y pasó el día y fui al camino donde mi padre salió y volví a regresar a casa otra vez y le pregunté a mi madre y mi madre no me contestó. Solo bajó la mirada y dijo, no sé. Y yo la miré un poco, no sé si estaba enojada o no sé si estaba triste, pero yo noté que había algo diferente en ella y salí afuera a jugar, tratando de olvidar aquello como si nada. Cuando fui afuera otra vez y volví a ver del camino donde mi padre había partido y que él todavía aún no regresaba, regresé otra vez con mi madre y le dije, pero ¿por qué no me cuentas lo que pasa? Yo creo que yo ya soy suficiente grande para entender cualquier situación que sea, solo quiero que me expliques. Si no me quieres dar detalles, yo entiendo, pero solo quiero que tú me digas algo. Y mi madre me volteó a ver, dio como media vuelta y volteó a ver al lugar donde estaba mirando, sin voltearme a ver, y solo me dijo, tu padre no sé si va a venir hoy y probablemente no sé mañana qué vaya a pasar, pero a este tiempo mi madre ya sabía lo que estaba pasando con mi padre. Y pasó el día siguiente y mi padre ya nunca volvió. Y me contaron la noticia y me contaron muchas cosas y me dolió tanto en mi alma que yo pensé que desde ahí en adelante mi vida iba a ser completamente diferente. Y así fue. Mi vida cambió tanto que nunca volví a ver aquel rostro, aquel maestro que yo tenía enfrente de mí, que tenía la esperanza que me iba a enseñar lo que realmente yo quería y lo que yo estaba buscando por el camino verdadero que yo soñaba un día tener. Los mismos pasos de mi padre, las mismas cosas de él. Él era mi héroe, era mi ejemplo a seguir, pero yo no pensé que la vida iba a ser tan corta. Apenas comenzaba a vivir, apenas comenzaba a conocerlo. Pensé que ya había encontrado mi mejor amigo y era algo tan diferente cuando yo salía con él, sentía la confianza, sentía que me sentía mucho más grande de lo que yo realmente era. Pero así cambió todo, de la noche a la mañana se me fueron todos mis sueños abajo, mis planes. Me sentí como cuando al pájaro le cortan el árbol donde tiene colgado su nido y solo le queda volar y volar, volar y volar porque no tiene un lugar donde estacionarse. Así me sentí en mi alma, vacío. Pensé que donde quiera que fuera, ese vacío no lo iba a llenar nunca, porque era tan grande y en ese momento yo no entendía por qué me había pasado algo así. Y salí afuera y volteé a ver la casa de los vecinos, miraba a mis amigos y lo único que miraba era como un sol como empañado, un sol que se miraba que no se distinguía de lejos que realmente era. Era algo tan traumante que yo pensé que algo en mí iba a ser tan triste que
nunca jamás iba a poder ser feliz, porque yo no sabía realmente cómo enfrentar a la vida, todavía era demasiado joven, pero pasó tanto tiempo, tan rápido, que yo no quería enfrentar y mi mismo corazón se fue adaptando a esa vida, mi misma alma se fue llenando de las cosas que miraba y las personas me comenzaron a tratar diferente porque ya no tenía yo una base principal, un maestro conmigo, quien me dirigiera en mis pasos. Y así fue que aprendí muchas cosas demasiado fuertes para mí a mi temprana edad. Yo me acuerdo que era un joven cuando pasó después que solo lo único que tenía era mi madre, y mi madre tenía mis otros hermanos que eran menor que mí. Y mi vida, yo pensé que estaba siendo dura y estaba siendo difícil, hasta que me di cuenta que yo no estaba capacitado para todo eso, pero que realmente no me quedaba otro camino y que tenía que enfrentar. Y estaba aprendiendo de que estaba viviendo algo que yo mismo no sabía cómo estaba superando todas aquellas cosas que me estaban consumiendo por dentro. Y yo era fuerte enfrente de la gente, yo era valiente y aparentaba no tenerle miedo a nada, porque las cosas que estaba pasando era más peor que cualquier otra cosa que yo podía pensar que era tan difícil en la vida. Y nunca me imaginé que lo más peor todavía faltaba por llegar. Mi madre aún todavía no daba luz, el último hijo de la otra relación que ella tuvo en todo ese tiempo que pasó. Y aconteció que cuando mi hermano iba a nacer, mi madre perdió la vida en esa batalla. Fue cuando mi mundo se terminó. Me sentí que el plantel, todas las cosas, las raíces, habían desaparecido por completo. Y decidí marcharme de ese lugar, marcharme de casa, marcharme lejos, porque muchas personas, en vez de ayudarme, en vez de darme un ánimo, las personas que se dedican a hacer maldad, pensaron que yo era tan vulnerable que podían hacerme daño y amenazarme. Pero eso realmente lo que hizo fue pensar de que no habría de confiar en nadie en este mundo, porque cuando tú más necesitas, cuando tú más estás vulnerable, a veces cuando esperas que alguien te dé una mano y te levante de ahí y te dé fuerza, a veces llega lo contrario. Llegan personas que se dedican a hacer maldad y te quieren humillar y quieren amenazarte, hacerte sentir que realmente no eres nada, pero no me quedé ahí. Eso me hizo agarrar fuerzas, prepararme, buscar una forma como aprender a defenderme, porque me he dado cuenta de que todo lo que tenía se había terminado por completo. Aún solo seguían atrás de mí mis hermanos, que era otra historia individualmente que cada uno teníamos que contar. Y así aconteció que me fui de ese lugar a buscar un empleo, y en el empleo encontré muchas personas y me entrevistaban y me decían que por qué reflejaba algo, una historia que ellos leían en mí, que qué pasaba en mi vida. Pero yo aparentaba y yo quería ser una persona diferente
a la que yo creía que creyeran de mí. Yo creía que creyeran de mí una persona fuerte, una persona valiente que no le teme a nada y que aún sigue adelante y aún sigue en pie. Y esta persona habló conmigo. Él era un señor, una persona muchísimo más mayor que mí, muchísimo. Yo era un joven. Y me dijo, si tú lo que quieres es prepararte, yo te puedo ayudar. Y al salir de este trabajo, yo te invito a que una cena en mi casa. Y ahí platicamos de muchas cosas que yo te quiero mostrar. Y así aconteció. Al llegar la tarde fui a donde él y platicamos mucho y me estuvo mostrando muchas cosas. Sacó unos libros, sacó unas clases y me dijo de que si yo estaba de acuerdo, y él me dijo que sí. Y yo le dije que también, que íbamos a ponernos de acuerdo. Y me acuerdo que lo que yo vi no era algo usual, ni que todas las personas suelen hacer. Eran cosas que para mí, que yo era muy niño en ese entonces, para aprender todas esas cosas, pero aún yo no sabía qué realmente significaba. Trabajé físicamente y mentalmente, me preparé y llegué a ser un hombre, lo que realmente nunca soñé en mi vida, que eso era lo que yo quería hacer. Pero las cosas de la vida, esto fue lo que me trajo, la ausencia de mis padres. Me sentí como un barco a la deriva, me sentí como el pájaro que no tiene nidos, aún ni el árbol donde estaba el nido, como un peregrino sin ninguna dirección. Y así seguí mi vida, pero realmente tuve que hacer de mis propias decisiones y buscar a mi corta edad, con mis propias experiencias, y enfrentar a la vida de una manera de la que yo pensé que me iba a poder defender de las personas que quisieran un día atacarme, porque eso fue lo que mostraron las personas que vivían cercano de mi pueblo, donde pasó todo lo que pasó por la consecuencia de mis padres. Pero después me puse a pensar y ahora realmente estoy parado aquí por una razón. ¿Por qué razón estoy aquí? Porque las consecuencias de la vida, las cosas que yo miraba, todo pasó de repente. Y aún me acuerdo mi niñez y al tiempo de hoy, y no lo puedo creer. Es como cuando tú vas de viaje y empaquetas todas tus maletas en tu maletín, y es tanta la carga que llevas, tantas cosas, que es demasiado. Y de repente te dicen que no vas a poder ir a ese viaje. Todas las cosas que preparaste, todas las cartas, todas las notas, las herramientas que llevabas según para ese viaje, ya no va a ser posible. Realmente así pasó. Se fueron mis sueños abajo cuando la ausencia de mi padre. Pero en todo este trayecto de mi vida me preparé para algo diferente. Y nunca imaginé que iba a llegar a donde llegué, porque aprendí a hacer muchas cosas, aprendí a ser fuerte, aprendí a no confiar de nadie, aprendí a querer, aprendí a ser tratado de una forma y tratar a las personas como las personas se merecen que sean tratadas. Si las personas que se merecen que sean tratadas mal, en mi manera de pensar, pensé que yo tenía mi forma de ser y que el temperamento de otras personas no harían cambiar mi camino, porque yo había diseñado un camino
del que yo realmente quería vivir, y que las personas no iban a cambiar realmente mi sueño, lo que yo quería hacer. Enseñarle a mi familia, a mis hijos. Ahora ya soy un padre de hijos. Tuve mis hijos y esos hijos son todo para mí, lo que yo les quiero dar. Y ellos realmente no tienen la misma suerte la que yo tuve cuando era un niño. Pero ahora que yo estoy grande, las cosas no van a ser igual. Porque yo voy a estar ahí, yo quiero estar ahí para ayudarlos, para levantarlos cuando ellos me necesiten. Quiero que todas las cosas que yo aprendí, quiero mostrárselas, y quiero ser un maestro enfrente de ellos, quiero ser un ejemplo. Y aquel sueño que yo quería que mi padre me hiciera cumplir a mí, ese es el sueño que yo quiero cumplir con mis hijos y el sueño que yo les quiero dar a ellos. La vida te trae un afán diferente realmente a lo que tú ves. Como no sabes qué es lo que te va a tocar y qué te espera, te tienes que preparar, tienes que ser fuerte, sacar fuerza donde no puedes, sacar fuerza donde no tienes. Tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, buscar, ser persistente. Si vas por un lugar y ese camino piensas que vas a llegar al final, pero si las cosas no son así, tienes que escoger, prepararte en mitad del camino si te toca las cosas que tienes que enfrentar. Y con esto termino, con esta historia, que es una historia verdadera, basada en una persona que es muy querida para mí. Y él me contó esta historia y yo la estoy contando un poco brevemente, y en el próximo video voy a hacer la otra parte de la historia que sigue. Y con esto los dejo. Un saludo a todos, y les quería compartir esta historia. Es muy interesante. Por favor, compártanla, compartan mis videos, y los espero a la próxima. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ser fuerte a donde quiera que vayas.